Muy buenos días, hoy día es miércoles 5 de agosto del 2020. Este es el programa de Yacle que sale a través de las plataformas de Franja Visual Radio, Franja TV y el grupo Franja. Y hemos estado en ediciones anteriores conversando con una serie de profesionales, miembros de Yacle de la región. Y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Janine Hernández. Ella es optómetra, licenciada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Docente, ha sido docente de contactología en la Universidad Autónoma de Querétaro por algunos años y ahora se desempeña en su práctica privada especializada en el área de optometría y contactología. Así que le damos la bienvenida a Janine. Janine, muy buenos días. Bienvenida al programa de Yacle y el día de hoy vamos a Hola, conversar de un tema que le apasiona a Janine porque ella tiene habilidades también de liderazgo y además de coaching y nos va a comentar un poco más respecto a esto. Buenos días. sí, buenos días. Pues muchas gracias y todo un honor aquí con ustedes en la plataforma IACLE. Entonces, pues procedamos el día de hoy a hacer una plática. Se involucra un poco cuestiones de mercadotecnia, pero también en el trato diario de cómo debemos de dar una buena consulta optométrica especializada en la contactología. Sí, entonces a veces se puede considerar que la contactología es una subespecialidad, pero yo creo que también es uno de los pilares principales de las funciones del optometrista en el día a día. Sí, definitivamente, porque gran parte de nuestro trabajo profesional es corregir defectos de visión y una forma, un dispositivo de corrección visual son los lentes de contacto. A mí me pareció muy interesante porque previo a este programa, regularmente con los entrevistados se conversa respecto a qué tema están ellos interesados en comentar y el día de hoy vamos a hablar de la consulta premium de lentes de contacto, ¿no? Puede sonar, en muchos escenarios se escucha digamos, lentes intraoculares premium, pero digamos que el escenario de la consulta también es básicamente un escenario en el cual el profesional a cargo del consultorio tiene que brillar, tiene que destacar definitivamente, porque eso, como decía Janine al principio, es parte del marketing profesional, ¿no? El marketing de imagen que vamos a tener nosotros, digamos, nuestra propia marca. Entonces vamos a comenzar el día de hoy conversando con Janine respecto a qué quiere decir consulta premium, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿qué significa una consulta premium o dar una consulta premium? Exactamente, entonces pues hay que tomar en cuenta que además de las bases que ya tenemos en nuestros adiestramientos, en la formación de la carrera, que es justo el hacer todo el seguimiento desde el cómo entra el paciente, el cómo presentarnos, el interrogatorio, todo lo que ya sabemos de pe a pa, es el cómo hacerlo. Entonces, esa es la gran diferencia de una consulta cualquiera a una consulta premium. Entonces, primero vamos a definir exactamente qué quiere decir esa consulta premium. No nada más tomar la agudeza visual, sino hasta el cómo tomarla. Ok, en ese orden de cosas, por ejemplo, ¿tú consideras importante que cuando llega el paciente, sea una óptica o sea un gabinete específicamente? Muchas veces el paciente o el cliente en la óptica entiende la imagen del profesional más como un dependiente, ¿sí? Más como alguien que está ahí para dar un servicio complementario. En América Latina es muy común que la consulta no sea cargada como servicio, el paciente está incluida dentro, digamos, de las opciones de corrección o va incluida en la opción de corrección, pero en el caso particular, dentro de ese concepto de consulta premium, ¿sí? Que identifica, creo yo, al profesional en un estatus diferente, realmente a cargo de la consulta, independientemente de que el gabinete esté dentro de una óptica o sea un gabinete específico, un ambiente particular de clínica u hospital. Yo creo que parte de esa imagen es importante, ¿no? El que, por ejemplo, llegue el paciente a la consulta, yo lo reciba y le diga buenos días, o en el momento del día que me encuentre y le diga, ¿cómo está? Yo soy Guillermo Carrillo, el día de hoy lo voy a atender yo, por favor, adelante. ¿Tú consideras que desde esa introducción es importante dentro de ese esquema de consulta premium?
Sí, de hecho, inclusive tocaste varios puntos importantes en donde sí ya se empieza a hacer la diferencia de una consulta como cualquiera lo haría a una consulta premium, una consulta que vas a dar un plus. Para empezar, justo eso, ¿no? Que ópticas, cadenas o por promociones, dar la consulta gratuita para empezar, pues ahí lamentablemente, y esa es la realidad, si te dan algo gratis, no lo valoras de la misma manera, así ya tienes un costo. Entonces, desde ahí se marca la diferencia, el generar un costo por la consulta optométrica, ¿sí? No hay que, vamos, tenemos que, yo creo que romper ese mito de que si le regalas la consulta, lo vas a motivar para que lo invierta en un anteojo. Hagan una comparación con cualquier cosa de producto, de servicio. Si te lo regalan, no lo valoras. Entonces, desde ahí, el cobrar la consulta. Ahora, con respecto también al de cómo presentarte. O sea, imagínense desde una persona que te corta el cabello, un estilista. Si tú llegas y pásele y está de mal semblante y nada más te corta el cabello, no regresas. A diferencia de que, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy fulanito de tal, le voy a atender. ¿Qué diferencia? ¿Sí? Y eso es en todos los rubros, tanto de servicio como de producto. El solo hecho que te des unos minutos extra para presentarte, para indicarle en dónde va a ser la consulta, si es usuario o va a ser paciente de primera vez, desde ahí ya estás marcando a que sea una consulta premium, ¿sí? El dar esa oportunidad de presentarte y de escuchar al paciente, ¿sí? También inclusive podemos ir leyendo los mensajes no verbales del paciente, porque hay personas que a la primera de cambios ya extienden la mano para saludarte, hay otros que no les gusta el contacto, inclusive también eso, ir analizando la personalidad para en base a eso hacerla de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a cómo está acostumbrado. Bueno, ahora con la nueva modalidad, aunque nos extiendan la mano, ya no la debemos de tocar, ¿verdad? Pero es raro que les tiremos la mano. Sí, y ahora pues qué pena, pero todo de lejitos, mua, mua. Sí, pero en eso justo radica también el hacer el premio. No regalar las cosas, hacer las cosas como debe de ser y tener desde la educación para presentarte, para decirte, inclusive, bueno, a mí me tocó cuando dábamos clases, justo el enseñarle al alumno desde presentarse con el paciente, tomar en cuenta al acompañante, porque también ese es otro de los grandes errores, que te concentras en el paciente y los demás son objetos. Oye, no, son otras personas que a veces hasta van a influir para la decisión final de esa consulta. Entonces también hay que tomar en cuenta y ser cordial, tanto con el paciente como con los acompañantes, ¿no? Entonces, si tú tienes una regla de que en tu consultorio solamente pasa un acompañante, sí, hacérselo saber desde un inicio, pero de la manera educada, cordial, atento, ¿sí? No de siéntese y hay que decir, oye, pues toda la vida nos hemos quejado de los servicios de salud públicos porque son gratuitos, supuestamente, y por la forma como nos tratan mal. Entonces, ¿por qué en una consulta particular vas a atender como bulto a los acompañantes? Entonces, amablemente, lo invito, mire, aquí hay una sala de espera, o bueno, ahora con la nueva modalidad es, qué pena, solamente una persona puede entrar desde la óptica, ¿no? Entonces, hay que decir las cosas, pero de otra manera. Eso es parte del premio, considero. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con estos puntos, ¿no? Porque si tú estás, primero, regalar las cosas, como tú decías, no se valora, ¿no? Lo que tú recibes gratis, lo que sea, en todo orden de cosas, pues no lo vas a tomar muy en cuenta posteriormente. Y yo creo que, el enfoque que le das es como hacer de la consulta una experiencia que sea inolvidable para el paciente, ¿no? Que el paciente luego sienta esa, entre comillas, necesidad de si tiene algún problema con su visión, con sus ojos de manera preliminar, te lo va a consultar a ti y eso te va diciendo entre líneas que el paciente
has ganado confianza, ya has ganado una serie de valor agregado en lo que le estás ofreciendo dentro de tu consulta. Y dentro del orden de cosas que tenemos para ofrecer al paciente, de alguna forma, es como si entrenáramos a alguien, ¿no? Es ofrecer una serie de valor agregado que el paciente puede tomar y que lo puede hacer suyo y que eso beneficia no solamente al profesional que tiene el paciente, sino finalmente beneficia al paciente, ¿no? Exactamente. Sí, y es que, bueno, se hace mucho la comparación con las actividades deportivas. ¿Eso a qué va? Si recordamos, por ejemplo, vas a una clase, no sé, de natación, y son 20 alumnos para un solo instructor, pues tú medio te ahogas y a los más aventajados les va a prestar más atención. A diferencia que si tú contratas, y es personalizado, es uno a uno, ahí el aprendizaje se da mejor. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que estás pataleando de tal o cual manera y te lo va a corregir y en corto. No es diferencia que te llamen la atención con 5 gentes, 10 gentes, hacerlo el uno a uno. Entonces, parte de esa tendencia es que analicemos y la mejor manera de aprender es un maestro, un alumno, dos, un adiestrador, uno a uno. Entonces, en eso consiste justo la consulta optométrica, y no es de que vayamos a atender a 10 personas a la vez, pero se ha llegado a dar, y yo te lo digo honestamente, que me ha tocado hasta 2 hermanos o 3 hermanos que quieran aprender a usar lentes de contacto. Es más fácil enseñarle a los 3 al mismo tiempo, pero no van a aprender de la misma manera si les enseño a los 3 hermanos al mismo tiempo, a que si me pongo uno por uno y cada uno a su ritmo, ¿no? Entonces, eso es parte justo de la consulta premium, el capacitarlos, el enseñarlos, el darle la asesoría, pero en forma personalizada y de acuerdo a las necesidades de cada quien. Y esto también lo digo porque justo de repente lo hacemos como en forma ya automática, sin pensarlo, en que tenemos que enseñarles que se ponga el lente de contacto en el ojo derecho y luego en el izquierdo. Y siempre va a ser así. Pero, ¿y si esa persona es zurda? Y es la primera vez que va a usar lente de contacto, tienes que irte a la mano izquierda porque es un mano dominante y se le va a facilitar más, ¿no?, aprender. Ya que aprendió con el izquierdo, ahora sí irse con el derecho. No porque en la escuela o porque en el trabajo nos enseñaron que tiene que ser derecho, izquierdo, a todos nos va a funcionar. Si ese paciente tiene miedo, si no tiene buena precisión con el derecho, intentas que empiece con el derecho, tal vez sea un fracaso. Ese paciente ya no va a querer usarlos si no puede. En cambio, le dejas la mejor mano, que aprenda con ella, más rápido y más confianza va a tener ese paciente para manipularse. Entonces también hay que tomar en cuenta hasta con cuál mano es su mano dominante. Y no te lleva un minuto más decirle, ¿cuál es tu mejor mano? ¿Con cuál haces más actividades? Entonces, en eso consiste justo el hacer la asesoría personalizada y al tiempo de cada paciente. Claro, y tú mencionaste, por ejemplo, necesidades, ¿no? Porque cuando hablamos de pacientes, yo puedo tener 10 pacientes que tienen -3 de miopía, pero con diferentes edades y las necesidades van a ser individuales dependiendo de la actividad que realice el paciente, ¿no? Entonces, tú mencionas que tenemos que hacerlo de forma personalizada. Definitivamente la consulta de lentes de contacto es bastante personalizada, ¿no? Pero yo creo que es que se haga visible ese nivel de personalización a través de identificar las necesidades del paciente, ¿no? Como tú comentas Exacto. en esta diapositiva, ¿no? Sí, inclusive hasta la forma como se siente más cómodo el paciente. Hay algunos que parecen tiranosaurios rex, que no despegan los brazos de su cuerpo y ellos se sienten cómodos, como es el caso de esta diapositiva. Si a ella se le hace cómodo manipularlo, pues adelante. Nada más me pongo a ver punto por punto cómo lo está haciendo y darle tips para mejorarlo. Pero hay otros que despegan perfectamente el brazo, que eso es inclusive lo ideal, que el codo inclusive quede en forma vertical para que sea más fácil manipularlo que hacerlo de esta manera. Pero justo para eso existe el hacerlo el uno al uno.
Otro también de los factores que también es importante mencionar es que, bueno, me ha llegado a pasar inclusive a mí en la práctica profesional, que te quedas adentro del gabinete y tú das una otra, la que sigue de consulta, pero le dejas a alguien más el enseñarle a usar los lentes de contacto. También, esa es otra de las cosas que he aprendido con la práctica y con la experiencia, que lo mejor es quien empieza a dar la consulta, ya generó ese vínculo con el paciente y ya se tiene más confianza, inclusive ya sabes un poquito desde sus temores. Entonces, date también ese tiempo para tú mismo enseñarle a usarlos y que se siga familiarizando el paciente y tú vayas llevando la consulta al ritmo de la necesidad del paciente. Entonces, esa es otra de las cuestiones que también vale la pena mencionar y corregir e implementar, que quien empieza la consulta le enseñe a usar los lentes de contacto y le dé los seguimientos de las consultas posteriores. Eso también es otro premium, ¿no? Claro, lo premium va asociado, por lo que entiendo, a todo el valor agregado que tú le estás dando a esa adaptación de lentes de contacto, ¿no? Desde el inicio, cuando recibes al paciente, el seguimiento que le haces durante la adaptación y luego la enseñanza de desarrollar ciertas, digamos, entrenar al paciente, como tú decías, en la habilidad de insertar. Cada quien tiene su propio estilo, a veces nos sorprendemos de cómo aprenden los pacientes porque tú le enseñas el primer día y luego algún día que regresa un control le dices, por favor, retírese los lentes de contacto, y a veces lo hacen ya sin espejo y han aprendido cosas que tú no les habías enseñado por su propia experiencia, ¿no? Y yo creo que eso nos lleva a un aspecto importante. ¿Tú crees que este incremento de valor agregado en la consulta genera una mayor confianza del paciente, que el paciente confía mucho más en nosotros? Exactamente. El hecho de que ya lo hagas una como asesoría personalizada, que leas al ritmo, necesidades, miedos y mitos del paciente, tú misma vas generando esa diferencia con respecto a otras consultas que pudo haber tenido previamente y hasta inclusive malas experiencias previas, y que el mismo paciente diga, ok, él no me está tratando como me han tratado todos, ¿sí? Parte de lo que a mí en lo personal me ha tocado escuchar de quejas de los mismos pacientes con el pasar de los años es, en otros lugares me trataron como un número más. Lo hicieron en forma rutinaria, o sea, me dieron nada más 15 minutos, que aprendiera hasta donde yo pudiera y me mandaron. Y nunca terminé de aprender de ponérmelo. O de plano me sentía tan mal que al quitármelo no podía saber, que mejor me dormí con ellos. Entonces, como que he enseñado a hacer las cosas 1, 2, 3, 4, ser muy rígidos, pero creo que ahí no va el éxito. El éxito es justo eso, prestar atención. Si este paciente aprendió en 5 minutos, qué bueno. Si necesita 1 hora, pues sí, es más trabajo para ti, pero tienes que pensar siempre en tu paciente y no soltarle los lentes de contacto hasta que él mismo pueda manipularlos, hasta que inclusive su familiar pueda manipularlo. No es de que tienes 15 minutos y hasta donde aprendiste, llévatelos y que Dios te bendiga. No, o sea, si vas de la mano con ese paciente, supervisas, buscas la manera, inclusive buscas las palabras con respecto a lo que ya has consultado y platicado con él, este paciente va a tener más confianza y te va a creer lo que te está diciendo. Entonces, no nada más es que demuestres que tú eres el profesional y que tú tienes los conocimientos y eres una biblioteca que te sabes todo, sino que tengas un trato cordial, que pienses en sus necesidades, y esto va a generar que el paciente te tenga confianza y te crea. Porque además, por ejemplo, yo he visto en algún momento que el paciente llega a consulta con los lentes de contacto que se los adaptaron en otro lugar, y le digo, ¿y por qué no los usaste? Lo que pasa es que nunca aprendí a ponérmelos y a sacármelos bien, me demoraba mucho tiempo, y entonces los dejé de usar, pero los he traído para ver si sirven todavía, y tú ves y recibes efectivamente los lentes y el paciente te dice, no, lo que pasa es que era muy difícil colocármelos, me mandaron un video por internet para que yo pudiera aprender, pero nunca lo logré, ¿no? Entonces, yo creo que en eso radica
de alguna forma nuestro servicio en la consulta, en hacer que el paciente se vaya al consultorio aprendiendo, quizás no con una destreza extrema, pero ya aprendiendo a poner y a sacar los lentes de contacto. Yo no dejo que nadie se vaya de una adaptación de lentes de contacto si el día de la, digamos, de la entrega de los lentes no se los puede poner y no se los puede sacar, porque al final, como tú dices, de repente tengo un paciente que vino un viernes por la tarde, no se los pudo sacar y está esperando el sábado y el domingo hasta el día lunes siguiente para venir a consulta y decir, ¿me puede ayudar para sacarme los lentes de contacto que yo no he podido? Entonces, eso va alineado, creo que con lo que tú mencionas respecto a la confianza, ¿no? Gano confianza con el paciente y eso de alguna forma le da al paciente cierto nivel de dependencia a la consulta, que es lo que nosotros de alguna forma desearíamos tener en la consulta, pacientes que sean fieles, ¿sí? Se habla mucho de la fidelización y yo creo que la confianza conlleva implícitamente ese tipo de fidelización de nuestros clientes o pacientes dependiendo del aspecto clínico o comercial que se esté dando, porque al final, si tú adaptas lentes de contacto, pues los lentes tienen un precio, el servicio tiene un precio, es un cliente también, además de haber sido del otro lado del escenario, pues un paciente en el momento de la valoración clínica. Los pacientes deben tener conciencia del uso y las implicaciones de los lentes, de las complicaciones, es algo que dentro de este escenario de consulta premium le debemos comentar a los pacientes que los lentes podrían tener eventualmente algunos problemas si no se hacen las cosas de manera correcta. En efecto. De hecho, inclusive también considero que uno de los grandes errores en el cual podemos caer reiterativamente es que pensamos en nada más platicarle el escenario bonito del uso del lente de contacto. Obviamente no vamos a asustar al paciente que si no te laves las manos se te va a caer el ojo, porque si hay casos extremos que los asustan en demasía y después ya no quieren ser ni siquiera usuarios del lente de contacto. Sí platicarle el escenario bonito si los usas en la forma adecuada y justo las complicaciones que pueden tener, porque sí ha llegado a pasar de que hay pacientes que nada más se van con el lado bonito, abusan del lente de contacto o les dan recomendaciones contradictorias a la buena adaptación, el familiar, el primo, el vecino, o lo vio en internet o lo que sea, y después llegan contigo, pero no complicado, lo que les sigue. ¿Por qué? Porque se confiaron, porque tú nunca, en ningún momento le dijiste, alerta, si te salen secreciones, si se te inflama el párpado, si ves nublado, o entonces no es asustarlos, hago la aclaración, pero tienes que hacerle consciente de los datos que puede presentarse en caso de alguna complicación, sobre todo las más comunes, ¿no? Que es una infección o una rotura de un lente de contacto. ¿Qué es lo que puede pasar y qué es lo que tiene que hacer? Entonces, hay muchos casos que traen una infección y no te lo reportan. Entonces, llegan a ti inclusive, bueno, me ha llegado a pasar y me han llegado a platicar, hasta de mismo personal de salud que se automedican, porque pues él es médico o es enfermera, y se les hace fácil ponerse un medicamento y luego ya llegan con un glaucoma o hasta con una perforación de córnea. ¿Por qué? Porque nunca acudieron a tu consulta y nunca les explicaste qué podía llegar a pasar. Entonces, no es asustarlos, pero tampoco es nada más platicarles lo bonito de la contactología o del ser usuario del lente de contacto. Pero es como cuando uno es proactivo en la adaptación y le cuentas al paciente los beneficios, y en mitad de la conversación le cuentas, digamos, la teoría del sándwich, ¿no? Le cuento en el medio lo malo, entre comillas, no lo malo, sino las posibles implicaciones de un mal uso para terminar diciendo que su visión se va a corregir correctamente. Entonces, no es que le estoy omitiendo el mensaje, se lo estoy dando, pero sin embargo estoy utilizando una estrategia mucho más eficiente al presentar un producto, porque si yo le digo de inicio al paciente, mire, le vamos a poner un lente de contacto, porque la vez pasada escuché a un colega que estaba en el consultorio, me dijo pues, si podía atender a un paciente,
Y le dijo, mira, al principio era un lente gas permeable, y le dijo, va a sentir como una piedrita en el ojo. Entonces yo lo quedé mirando como diciendo, ese es el mensaje más negativo de inicio que le puedo decir a un paciente, vas a sentir una piedra, no quiero. Porque para mí piedrita puede ser un granito de arena, pero para el paciente piedrita en el ojo puede ser una roca. Entonces, en el escenario de explicación creo que tenemos que ser lo más aterrizados posibles para conseguir que el paciente entienda el mensaje y que no sea susto, sino que genere conciencia de que gran parte de la responsabilidad de la adaptación es mía, profesional a cargo, pero el otro escenario de la adaptación es la responsabilidad del paciente para con sus ojos. Si los lentes son cuerpos extraños, debes limpiarlos, debes guardarlos, debes cambiarlos, porque de eso, de esa parte de la adaptación yo no me puedo encargar por ti. En casa yo no puedo verificar cómo los estás limpiando, cómo están tus estuches. Tú tienes que cerciorarte, así como cambias tu cepillo de dientes, ¿sí? Después de cierto tiempo, porque o las cerdas están todas abiertas o desparramadas, o el cepillo ya no limpia adecuadamente. Entonces, yo creo que son conceptos básicos que no requieren mucha complejidad, digamos, de conocimiento para todos los profesionales, incluso para trasladarlo a los pacientes. Y me gustó mucho el concepto y la imagen siguiente respecto, por ejemplo, a la parte de personalización, porque tú comentaste hace un momento que en algunos casos tenemos a alguien que nos asiste en la enseñanza de inserción, remoción y limpieza de los lentes de contacto. En este caso, tú muestras que en este escenario que estamos observando en la imagen, tú misma realizas ese proceso de adiestramiento personalizado, de manipulación de los lentes con el paciente. ¿Qué beneficios comenzamos teniendo ahí con tu paciente, por ejemplo? Para empezar, y eso te digo, yo he llegado a tener inclusive esos errores, de que se me empalman los pacientes y termino pidiéndole a alguien más que les enseñe y demás, pero hasta los pacientes se sienten como socavados de decir, es que tú me lo adaptaste, yo quiero que tú me enseñes. Entonces también tener justo, ahorita que tocamos el tema, tener el detalle de darle a cada paciente. Ahora con la nueva normalidad, pues tenemos justo que tener más cuidado con los tiempos entre uno y otro para poder esterilizar las áreas y que no haya ninguna situación, pero también es eso, los pacientes se sienten incómodos o sienten que se ha roto la confianza, el hecho de que tú no seas quien le dé todas las consultas. Te digo, porque yo misma lo he vivido, que hay pacientes que se me empalmaban, le pedía a algún compañero que me ayudara y después ese paciente ya no sentía el mismo clic conmigo, aunque yo le haya dado las consultas iniciales muy bien. Entonces creo que eso es lo que también tenemos que tomar en cuenta, que si ya el paciente hizo clic contigo, ya estás generándole la confianza, continúa. Continúa, continúa. Y mejor hablarlo, decir, ¿sabes qué? Qué pena, se me empalmó, dame más tiempo, o quieres que te lo reagende, pero tener una plática y una comunicación más abierta con tu paciente para justo eso, que siente que es personalizado. ¿Sí? Siempre se dan situaciones medias salidas de tu protocolo, pero hay que saber improvisarlo y de la mejor manera, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Todavía no termino con esta consulta. El solo hecho de que estás en la consulta, llega tu otro paciente, permítame, ahorita salgo un segundo con el que estás en consulta, sales, ves al otro paciente y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, todavía no termino esta consulta, le calculo unos 15 minutos más, y ya con eso el paciente hasta se siente mejor. ¿Por qué? Porque te diste el tiempo de salir del consultorio y decirle, 15 minutos más, ahorita estoy contigo. O ¿sabes qué? Me voy a tardar muchísimo. ¿Tienes tiempo? ¿O quieres que te reagende? Pero justo eso, el tomar en cuenta al paciente y que se sienta especial. Y justo en el adiestramiento, por ejemplo, esta imagen la saqué a colación, quien es el usuario del lente de contacto es la pequeña. En ese entonces tenía 9 años de edad. Yo lo que intento es, primero, enseñarle al paciente, pero si está muy nervioso o es muy pequeño o sus capacidades o lo que sea, no nos ayuda a que aprenda bien, también le enseño al familiar. Entonces, en este caso, ya le estoy enseñando al familiar, pero involucro a la pacientita.
¿sí? Que esté ahí y que escuche todo. Porque también tomamos la situación de que es que los niños no prestan atención, no escuchan, pero algo es cierto, las nuevas generaciones, edades, se dan cuenta de todo lo que está pasando y lo están asimilando. Aunque estén volteando a otro lado, te están prestando atención. Entonces, involucrar al paciente, si él mismo no puede, involucrar al familiar y paso por paso. De hecho, inclusive en la misma plática con el paciente vas escuchando. Si el paciente o el familiar te dice, ay, váyase usted con nosotros a la casa para que usted se los ponga, sabes que ahí no está aprendiendo y vas a tener que darle citas posteriores hasta que lo pueda hacer por ellos mismos, ¿sí? Que no tengas que ir tú a su casa, ¿no? Sí, no, incluso luego, si el paciente aún tiene, digamos, no desconfianza, sino cierto temor en la manipulación, tú le das tu teléfono celular personal para que te llamen en el momento que tengan alguna duda, ¿no? Lo cual también de alguna forma fortalece la confianza, porque si estás en casa y tienes un problema, este es mi número, me llamas y yo te ayudo a que vengas nuevamente o que a reagendarte o decirte, mira, no pasó nada, esto es dentro de los parámetros de normalidad de una adaptación y lo que podría ocurrir en los primeros días. Y entonces, tranquilo, que te vamos a ver en el control y vamos a ayudarte en ese momento, ¿no? El paciente, como tú mencionas, se siente acompañado permanentemente, es como que uno abrace al paciente y lo acompaña en ese proceso de adaptación, porque yo le comentaba a los estudiantes, una adaptación de lentes de contacto no termina cuando yo le entrego el lente de contacto al paciente. La adaptación de lentes de contacto Exacto. comienza cuando yo le entrego el lente de contacto. ¿Por qué? Porque de ahí hacia adelante yo lo voy a acompañar con los recambios, con las soluciones, con exámenes posteriores, cambio digamos, de defectos refractivos, como en este caso que tú nos muestras, una niña en el cual pues va a ir cambiando todavía el defecto refractivo a futuro, ¿no? Y de repente llega, en este caso, tú aprendes o enseñas a manipular, no lo hace ella aún, y de repente un mes después te sorprende ella misma sacándose y poniéndose lente de contacto, que de alguna forma, como tú dices, en ese momento estuvo nerviosa y por eso falló, pero después en casa, con mayor confianza, escuchando, porque es cierto lo que tú dices, los chicos escuchan todo, están haciendo algo al otro lado y regresen, mi hijo, el menor, está, ¿por qué papá? Tú estás hablando, yo estoy hablando con mi esposo y de repente se levanta él a preguntar por qué y él estaba aparentemente concentrado en otra cosa. Entonces, eso lo que mencionas es totalmente cierto, ¿no? Independientemente de la edad, estamos hablando de segmentos de paciente con, digamos, necesidades totalmente diferentes, pero todos tienen una necesidad común, que es corregir el defecto refractivo que tienen a partir de un lente de contacto. Vayamos ahora un poco a los beneficios, ¿no? Porque hemos hablado de los antecedentes, digamos, de alguna forma definir en qué consiste una consulta premium, y vayamos ahora a pensar en los beneficios que genera, ¿no? Tú enviaste esta comunicación que me pareció muy interesante respecto a ese beneficio que podemos trasladar al paciente y que finalmente nos lleva a un escenario ideal que es la fidelización, ¿no? Exacto. De hecho, bueno, me puse a investigar un poco de artículos previos que exista con respecto al trato al paciente. Si por sí casi no hay investigación, pues sería casi imposible y al parecer no lo hay, que ya haya una investigación justo el trato de optometrista paciente, así como no encontré de dentista paciente o psicólogo paciente. Lo que se engloba es médico general paciente, pero pues trasladémoslo a nuestro día a día. Y otra cuestión también importante que puede salir a colación es casi no hay investigación. Entonces, yo creo que todos tenemos que aportar nuestro granito para que haya investigaciones al respecto. De hecho, idealmente en la actualidad debemos de buscar fuentes bibliográficas no mayores a 5 años. Aquí fue complicado encontrarme algo menor a 5 años, estamos hablando que ya son 10 años de esta investigación, pero es de las pocas y de las únicas que me encontré con respecto al trato paciente profesional de la salud. Y justo de las conclusiones que sacaron después de haber hecho la observación de la comunicación paciente profesional de la salud, es de que la comunicación, entre más
comunicación había con el paciente, era mejor la calidad en el trato y se iba en cascada. De hecho, por eso aquí lo señalo justo con flechas sucesivas. Si tienes mayor comunicación y mejor trato, que es una comunicación empática con el paciente, le vas a generar mayor seguridad. Todo esto te va a permitir un mejor resultado en su salud. ¿Por qué? Porque si lo tratas bien, de manera atenta, le generas más confianza, vas a tener ese clic positivo y te va a hacer caso en el seguimiento de sus indicaciones que tú le estás dando. Esto va a dar buenos resultados de la salud visual específicamente y por ende te va a generar mayor fidelidad a ti como profesionista. Entonces, qué interesante que hasta haya investigaciones en donde ya han arrojado estos resultados. No es algo porque en el marketing te lo diga, sino que ya hay investigaciones en donde lo están demostrando, que el paciente se siente más identificado contigo, se obtienen mejores resultados de salud y inclusive para ti como profesionista te va a generar mayor fidelidad de tu paciente contigo, a tu consulta. No sé si les ha llegado a pasar. A mí en lo personal sí, afortunadamente me ha llegado a pasar, que el mismo paciente dice, si usted se va a otro lado, avíseme, porque no, nadie me había tratado como usted. Y soy capaz de irme a otra ciudad a que usted me consulte. Qué bonito, señal que estás haciendo las cosas bien. Es un signo de que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Que el paciente sienta, es como cuando, ¿con quién comentábamos? En algún programa hablábamos de seguidores más que pacientes, ¿no? Es lo que yo necesito conseguir, justo con el doctor Nelson Merchan. Yo necesito conseguir followers, ¿no? Seguidores, que el paciente es como si yo tuviera una página de Facebook o Instagram y consiga muchos seguidores, que son los que básicamente interactúan conmigo. Al final de cuentas, esto se va haciendo, como tú dices, una cascada, una cadena, ¿no? Ese paciente luego traerá a otro y ese a otro más y nos irá recomendando, iremos consolidando una práctica mucho más robusta, ¿sí? Construida en función a básicamente la fidelidad de los pacientes, porque todo lo que he hecho antes, todo ese trato, ese identificar necesidades ha calado en el paciente y el paciente siente la necesidad de seguirte, acompañarte y finalmente eso genera, como tú mencionabas también, una consecuencia, ¿no? Una consecuencia lógica que la fidelización conlleva a la lealtad, ¿no? ¿Cuán leales pueden ser los pacientes, como tú decías? ¿Cuánto puedo en una consulta lograr que la consecuencia sea la lealtad? Exacto. Te digo, bueno, a mí me ha tocado tener práctica profesional de todo tipo y sí me llegó a pasar que al convivir con otros colegas, que en ese momento yo estaba ocupado con otro paciente, llegaba sin cita el paciente que ya tenía la lealtad conmigo, mi compañero se ofrecía a darle la consulta y decía, no, si no es ella, lo siento mucho, o sea, tú se ve que también eres profesional, pero yo ya, ella ya me ha tratado, ya sabe qué necesito, entonces, agéndame la cita o yo espero. Entonces, eso, aparte de las cuestiones de ego, lo que tú quieras, la cuestión de lealtad yo creo que es algo que no tiene precio en varios aspectos, desde la cuestión de, wow, qué padre que quiera nada más conmigo, pero más que el ego es, estoy haciendo las cosas bien, estoy cubriendo las necesidades de ese paciente. Señal que en mis primeras consultas lo hice bien y tengo que seguirlo haciendo bien. Claro, ese también es un aspecto importante, ¿no? Que la confianza que ganamos en el tiempo no la destruyamos con un error simple de trato o porque ya la consulta se hace, digamos, la consulta crece tanto que tengo demasiados pacientes y finalmente llego a lo mismo, ¿no? A lo mismo por lo cual el paciente me eligió a mí.
sea, por lo cual se quedó conmigo. El buen trato, la consulta personalizada. Llegó un momento en que tengo tanto paciente citado que los veo tipo hospital, ¿no? 5 minutos, ¿qué tal, cómo estás? Y lo va a ver fulano y yo me voy a otro lado y hago otra cosa. Y luego el paciente espera ese feedback contigo, ¿no? Me dijo que tenía esto y cómo puedo hacer y el lente de contacto que me van a adaptar. Y tú le dices, no se preocupe, lo cortas. Claro, al final todo lo que habías construido lo terminas echando por la borda en 3 minutos, básicamente digamos, una condición, un condicionamiento negativo frente al paciente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, hasta cierto punto no puedo bajar la guardia, ¿no? No puedo decir, ya lo conseguí y quedarme contento, dormirme en los laureles, sino que esto es básicamente como un inconsciente colectivo que se da, no solamente tú y tu consulta, sino si hay un gabinete, si hay la óptica, que se vaya expandiendo, porque a veces ocurre que vienen por ti, pero a la hora de comprar algún tipo de producto te dicen, no, lo voy a comprar en otro lado, ¿no? Porque de repente el trato ya en el intercambio de ideas para el manejo o la corrección del defecto visual o los lentes de contacto, etcétera, el paciente busca un argumento que ya no es el de la consulta, sino es de repente el trato, el precio o lo que sea que haya ocurrido fuera del gabinete, ¿no? Eso también es algo que podría perjudicar significativamente todo el esfuerzo que hicimos en construir esa consulta, como tú dices, premium. Exacto. Puedes trabajar muy bien dentro del consultorio, pero si afuera cambia el trato o alguien más no lo trata como en tu misma sintonía, ¡pup! Se va todo. O sea, se va a yo hasta la tarde. Y trato bien, o sea, una personal, no te sientes del todo para dar la consulta, bueno, es válido de hablarle al paciente, sabe que tengo una situación personal, hoy no lo puedo atender, lo atiendo tal vez más tarde u otro día, pero entable esa comunicación con el paciente, no cuando ya esté ahí en ese momento y tú con mala cara, mal semblante. Eso también ayuda a socavar la confianza que ya habías obtenido con el paciente y la lealtad que ya habías tenido con ese paciente. Entonces, yo creo que en eso se basa el tener buena comunicación, no nada más en la primera consulta, sino en las posteriores. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cómo consiento yo a mi paciente, ¿no? ¿Cómo, además de todo lo que hemos hecho, cómo logro finalmente consentir a mi paciente, ¿no? Porque al final, es como cuando uno va a comer a algún sitio, a cenar a algún lugar, el restaurante puede ser eventualmente Exacto. muy caro, pero tú vas ahí porque es la comida, es el trato, es el ambiente social, ¿no? Definitivamente todo va sumando y cuánto, en esa medida, en cuánto o cómo debería consentir a mi cliente, por ejemplo, ¿no? A esa persona que asiste a recibir parte de los servicios que yo ofrezco o a comprar los productos que tenemos nosotros a disposición de los usuarios. En efecto, fíjate que tocaste un punto importante porque creo de las cosas que más hacemos, el servicio a un restaurante o bueno, aquí, ir a unas personas más informales, claro que vamos haciendo como nuestro checklist de decir, tiene buen sabor, tiene buen precio, las instalaciones están muy bien, la ubicación perfecta, pero lo que tumba o lo que le da el plus adicional es cómo me trató el personal. Entonces, bueno, aquí en México te digo, es muy común las taquerías y yo lo he visto tanto en los restaurantes como en las taquerías. Si el mismo mesero o quien te atiende y te lleva el producto, igual y no se acuerda de tu nombre, pero el solo hecho de decir lo de siempre, que se acuerde hasta tus alimentos que tú tiendes a pedir frecuentemente o la mesa que más te gusta. Tú dices, aquí ya me están tratando diferente que en otros lugares. No es lo mismo llegar y agarres la bandeja y te vayas y ni siquiera te volteo a ver quién te despachó, a la forma como te están atendiendo. Puede tener buen sazón, buen precio, buena ubicación, pero si no te tratan bien, no regresas aunque esté muy rico. Claro. El lugar donde comes. Entonces, hablando con la consulta optométrica,
puedes tener una promoción, buen precio, puedes estar bien ubicado, pero si tú o inclusive los que están contigo están de mala cara con el paciente, los tratan como un número más, no regresa el paciente o se va. Entonces, yo creo que en eso consiste justo ser el cliente consentido. Algunos pueden tener muy buena memoria y acordarse el nombre, hasta de la familia, cuestiones personales que te platicaron y después decir, ¿cómo va de salud su mamá? Y nada más con eso, wow, se acordó de mí. Y en eso se convierte tu paciente en un cliente consentido y claro que en la segunda o tercera consulta ya te llevó a la suegra, a la prima, ya te recomendó con los vecinos y a veces pasa que ya te lo llevan al siguiente paciente, que, pues de una vez, ¿no? O puede pasar un año o 2 o 3 y sigan llegando pacientes recomendados de ese paciente que trataste bien, que se sintió un cliente. Es como cuando llega un paciente con una persona que no es habitual del consultorio y le dice, pero ¿por qué de una vez no te ve? ¿Tú querías cambiar los lentes o querías que te vean nuevamente o te habían hecho una receta previa hace 2 meses porque lo tomaste con tu seguro privado y era gratuito? Entonces, ¿por qué no le dices al doctor que te verifique la medida? Y entonces como que el acompañante termina siendo parte también de ese grupo porque el mismo paciente te promociona, ¿no? De gratis, porque en ese momento lo condiciona y dice, bueno, sí, estoy acá, pues aprovechemos. Y se lleva, o es más, el paciente dice, a veces, porque me ha pasado, viene hace algún tiempo, cuando se podía, vinieron 2 amigas, una venía para un recambio de un lente escleral, y la otra me dice, ¿tendrá un poco de tiempo para que también me pueda ver a mí? No necesitaba lentes esclerales, pero es que la paciente vio el trato y decidió que en ese momento podía aprovechar para que la vieran, ¿no? Porque yo usaba lentes de contacto, pero en algún momento me dijeron que tenía ojo seco y quiero ver si realmente los puedo seguir usando o no. Entonces fue un paciente que pudiste canalizar, no necesariamente va a ser directamente la posibilidad de un nuevo cliente, pero eso nos lleva también a que en ese escenario los ingresos crecen a pesar de que uno no se percate que el objetivo inicial es solo el crecimiento económico en la perspectiva de la consulta, ¿no? ¿Cómo crees tú que enfocamos esto? ¿El ingreso inicial como primer objetivo o que todo va llevando, simplemente va sumando finalmente en que eso traduzca finalmente un crecimiento significativo económico de la consulta para luego llegar a un crecimiento también profesional, ¿no? Claro, de hecho, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Que se generan más ingresos el solo hecho de que trates mejor al paciente. A veces se pierden los objetivos y es decir, tengo que ingresar tantos miles de pesos o tantos dólares al día o al mes para que sea redituable, pero no siempre va así. De hecho, te soy honesta y lo he platicado con colegas, que por ejemplo, lentes de contacto que no tengan graduación, que sean únicamente cosméticos para cambiar el color del ojo, ¿sí? Ya lamentablemente los pueden comprar en cualquier lugar y dices, ¿para qué le pierdo tanto tiempo para algo tan barato? Ahí estás perdiendo el objetivo. Si tú tratas bien a ese paciente, aunque te reditúe 3 pesos o $1, si tú tratas bien a ese paciente, aunque sea algo insignificante y algo sencillo, ese paciente va a decir, se tomó el tiempo de tratarme como debe de ser y después te recomienda a uno que te compre un escleral, ¿no? Que te cuesta 5 veces más. Y solamente porque le diste 5 minutos más a algo que lo puede conseguir en internet, ¿no? Entonces eso es parte también de hacer esa diferencia, que no veas cuánto dinero le vas a ganar en ese paciente en ese momento, sino que trátalo bien, no importa que sean 3 pesos de ganancia en ese momento, pero te va a recomendar a otros más que los ingresos se van a aumentar. También ese es otro de los puntos que sería importante mencionar, porque obviamente el consultorio, aunque se ofrezca un servicio, también vendemos productos y finalmente es un negocio. Y también se tiene esa situación de que están midiendo
o tú mismo estás midiendo tu óptica de acuerdo a la cantidad de ingresos. A veces pasa que el amigo o el acompañante quiso la consulta, tú dices, pues sí, le doy la consulta, pero no me va a comprar porque ni siquiera tenía pensado. No pasa nada, hazle la consulta, igual y no traía el dinero, te quedas con la receta, si quiere la receta, entonces que sí la pague y se vaya, pero tal vez en ese momento no te compra. En una semana o 15 días llega y te lo genera la compra. Entonces, también no le veamos aquí tatuado el signo de pesos al paciente o de dólares, porque más adelante te puede comprar. Igual y no en ese momento, pero si tú trataste bien al paciente, si no le viste el signo de peso tatuado en la frente, te va a generar también mayores ingresos porque los estás tratando bien. Pero eso es digamos, es una forma indirecta de crecimiento económico cuando tú al paciente lo último que le dices es cuánto le va a costar, ¿no? O sea, el paciente hiciste la prueba de lentes, el paciente le dijo, mire, tenemos estos lentes de prueba, son cercanos a la medida, en este momento no tengo la medida exacta, pero son muy cercanos, pruébelos, cuénteme qué tal, si estás cerca de un centro comercial, des una vuelta y me cuenta, o si no, viene mañana y me cuenta cómo le fue, cómo se sintió, si es que realmente usted cree que podría ser un usuario de lentes de contacto. En ese momento, de repente, como tú dices, he invertido mi tiempo, he invertido un poco de insumos y recursos del consultorio, pero al final, probablemente de esos pacientes ofrecidos, un número significativo sí regrese y compre, ¿no? Porque como tú dices, finalmente la óptica, un consultorio, pues terminan siendo un negocio, hasta si ofreces solamente los servicios, también son un negocio, porque tienes que facturar, porque de alguna forma tienes que, digamos, complementar el trabajo que realizas. Entonces, la parte económica es importante, pero cuando pensamos en ese mismo escenario, ¿qué sucede con el crecimiento profesional? ¿Va de la mano la consulta premium con un crecimiento profesional? O sea, ¿me proyecto a crecer profesionalmente? Sí, de hecho, fíjate que lo he visto tanto en personal como con compañeros, con colegas. Entre mejor tratemos a un paciente, le dediquemos más tiempo, no que te tardes 3 horas con el paciente, bueno, a menos de que haya casos contados, pero eso de las consultas de 5 minutos, olvidemos que existen. Es un gancho que se tenía y pues entre más pacientes más venta hay. Fíjense que no. Entre más paciente le dedicas menos tiempo, le dedicas menos concentración y vas a tener mucha consulta, pero esto no va a generar venta. Entonces, trabajar sin tener resultados positivos económicos, personales, profesionales, ¿de qué sirve trabajar sin tener un buen resultado? Entonces, el hecho de que le dediques más tiempo, que prestes atención al paciente, que disfrutes de la consulta, esto te va a ayudar a ti crecer tanto personalmente como profesionalmente, porque vas a ir a tu experiencia. Una buena recomendación te va a traer 5 más o 10 más y a su vez vas a adquirir más experiencia y vas a tener mayor crecimiento profesional. ¿Sí? Entonces todo va en cadenita. Y si yo pienso en eso, por ejemplo, en crecimiento profesional, muchas veces lo que pensamos es que si yo me diferencio del resto, pues obviamente tengo otra probabilidad de competencia, ¿no? Es como, por ejemplo, generar diferencia versus competencia. Es como estas tres imágenes que tenemos aquí, que son redes sociales. Sin embargo, cada una, que hoy día creo las tres son del mismo dueño, cada una tiene su segmento específico de mercado, ¿no? Facebook es dueño de Instagram y de Twitter. Entonces, sin embargo, las tres coexisten, ¿sí? Es como decir tener tres ópticas puerta a puerta. Las tres coexisten, pero lo que van a hacer competencia definitivamente. Es más, todos nosotros profesionalmente hablando somos competencia porque tenemos la misma profesión y ofrecemos el mismo servicio básico inicial para todos los pacientes, pero ¿cómo generar esa diferencia? ¿No? ¿Cómo ir hacia la consulta premium? ¿Qué necesito yo para que la consulta realmente sea premium? Exacto. Entonces, pues parte del generar esa diferencia con la competencia es que, bueno, por ejemplo, el colega que tienes enfrente es más hosco. Él va a tener un nicho de mercado que les gusta que lo traten así hosco
y tú los tratas más en forma más apapachada, pues tú vas a tener otro segmento de pacientes que les gusta esta forma como tú los tratas. Entonces, también de ahí sale que para todos los segmentos vas a tener tu tipo de paciente, tu nicho de mercado. Entonces, de hecho, en eso consiste justo las redes sociales, que le pertenezcan al mismo dueño, pero cada uno tiene un nicho de mercado específico y para quién va orientado, ¿no? Como por ejemplo Instagram es más para personas de menos edad, que no quieren hablar mucho, nada más ponen una imagen y ya está. A que el de Twitter son cuestiones más profesionales, a que el de Facebook es más de casa, entonces cada uno tiene su perfil. Digámoslo de esa manera, se puede manejar justo el tipo de óptica, el tipo de consulta o consultorio que vas a tener. Tú vas a generar tu propio nicho. Y eso es lo que te va a diferenciar del de enfrente, del de al lado. Y todos ven, pero la forma en cómo tratan al paciente es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, también aquí hay que pensar muy bien qué tipo de paciente, qué tipo de nicho quieres tú en tu consultorio. Porque finalmente eso es lo que vas a tener. El cómo tú trates es cómo van a llegar el tipo de pacientes que se van a ir recomendando. Entonces, ¿qué necesitamos para dar? Es importante para, a mi consideración personal, que trates en forma amable y cordial, a él y sonriendo en todo momento, ¿no? Porque a veces hasta se ve más falso. Pero el solo hecho de que, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? O sabe qué, soy Janine Hernández, es la primera vez que le voy a consultar. Cualquier cuestión que necesite con toda confianza, hágamelo saber. Y justo escuchar, el generar la empatía, el ponerte en el lugar del paciente. ¿Por qué está aquí? ¿Cómo le puedo resolver yo sus necesidades relacionadas a la visión? Tú mencionaste una palabra que me encantó porque tú decías disfrutar la consulta, disfrutar el momento profesional que vives, ¿no? Y eso creo que no necesitas mostrar una cara sonriente forzada, porque a veces el paciente lo percibe, o sea, tú te ríes o le sonríes, solo si realmente ves una respuesta, o sea, tratas de hacer empatía con el paciente y buscar que yo no voy a hacer, porque tengo que ser amable o cordial, no voy a estar a andar contándole chistes al paciente, porque hay gente que probablemente ese tipo de actitudes puedan ser un poco incómodas. Voy a tratar de identificar al paciente y tratar de ponerme en los zapatos de él, del otro lado del escritorio y ver si yo fuera el paciente, si yo fuera este paciente, cómo me gustaría, ¿no? Y yo creo que el disfrutar lo que uno hace se muestra específicamente el lenguaje no verbal, ¿no? Si yo estoy haciendo algo que me gusta, no es como cuando uno arrastra la mesa del equipo para colocarle apoyo a la barbilla, ¿no? O sea, como si fuera una obligación. Es rutina, pero el paciente entiende, por favor, apoye aquí la barbilla, sí, apoye bien, en la frente también, vamos a examinar. Decirle al paciente lo que estoy haciendo, como que aterriza y lo hace parte de la consulta, creo yo. Y eso es, creo que como tú mencionabas en esta imagen, que es el trato amable y cordial, no solamente sonreír, sino que involucra toda la actividad que tú vas a realizar durante la valoración del paciente, ¿no? Entonces, no es solo, como tú decías, el sonreírle al paciente que pueda sentirse forzado, sino que el paciente sienta y perciba de que tú estás disfrutando de tu trabajo de atenderlo, que a pesar de que el paciente sienta, yo creo que el paciente sienta de que así lo tuvieras que hacer gratis, igual lo disfrutarías, ¿no? Porque es algo que a veces uno disfruta más lo que hace gratis que lo que hace cuando uno le paga, ¿no? O sea, es como preparar digamos, este programa, porque a veces dicen, este programa es un programa que no es rentado, pero sin embargo, uno disfruta haciéndolo porque es la conversación y en esta época de pandemia ha sido la mejor estrategia de conversar de vía remota de algo que suma, ¿no? Yo creo que esto es finalmente algo que termina sumando a todos los profesionales que pudieran eventualmente ver el programa y los programas que hemos tenido y los que tendremos hacia el futuro. Pero otro aspecto importante creo yo que es, y tú lo mencionabas, que es ya el ambiente propio de consultorio, ¿no? Lo que engloba la imagen de tu consultorio. Orden versus desorden, por ejemplo. O sea, que el consultorio esté ordenado. Sí, no, bueno. O que parezca estar ordenado porque tienes un buen cajón para guardar las cosas,
bueno, guardar el desorden propio, o que tú entres Sí, al ambiente y esté cargado, lleno de cosas. Hay gente que le gusta poner 1000 certificados en las paredes, tapiza la pared de certificados. Pues con que tengas el título y uno que otro reconocimiento, yo creo que está más que suficiente, ¿no? El paciente no se va a llevar la foto de tu consultorio con los certificados, sino se va a llevar la impresión de cómo estabas, cómo atendiste, qué le dijiste, qué lenguaje verbal y no verbal usaste. Yo creo que eso finalmente le da al paciente, de manera indirecta, le hace conocer que tú eres una persona que está actualizada, ¿no? O sea, no es que tú tienes que tener las cosas en la pared para decirle, sí, me actualicé, sino tu lenguaje, tu comunicación le permite al paciente darse cuenta de eso. Yo lo digo desde mi perspectiva, ¿no? Porque en consultorio tienes solamente el título y el certificado de fellow de Yacle. Es lo único que tengo en la pared. No tengo mucho espacio tampoco en las paredes, porque una es todo de vidrio. Pero, ¿consideras tú que el ambiente del consultorio es específicamente la parte, digamos, la carta de presentación para el paciente? claro. Mira, también tocaste un punto que es muy importante, que no es lo mismo lo que pasaba hace 30 años, 50 años, 10 años a lo que está pasando ahora, en todos los ambientes, tanto la cuestión arquitectónica como inclusive los diseños de interiores. Antes, entre más títulos vieras, decías, oh, sí sabe. Ahora lo ves súper tapizado y dices, ay, qué mal gusto. Inclusive, con la nueva normalidad, entre menos polvo y menos factores que puedan favorecer la transmisión de patógenos es mejor. Entonces, entre que la tendencia minimalista que se estaba llevando ahora en los diseños de los consultorios, de las ópticas, de nuestro entorno en la consulta, es menos es más. Entonces, como dices, sí, claro, tener ahí colgado el título donde te estás autopresentando que sí tienes los conocimientos adecuados y inclusive lo que mencionabas, en lugar de tener tapizado y tener, no sé, el diploma de hace 30 años, es tener lo que decíamos con respecto a las fuentes bibliográficas, lo más reciente. Sí, inclusive compáralo con un currículum. Puedes ver un currículum sorprendente de 4 páginas, no lo vas a leer. Por eso se piden los currículum abreviados. Es qué es lo último que has hecho que sea meritorio y que esté relacionado con lo que estás haciendo. Entonces, si ya tienes un consultorio de grado de especialización en contactología, deja los 4 o tal vez 2 nada más últimos cursos o certificaciones que hiciste. ¿Qué necesidad de tenerlo tapizado? 1. Y 2, la cuestión de la limpieza y de la higiene. Entonces, sí, todo cuenta y también con respecto a la misma orden que se tiene, hay colegas que esa es su personalidad y tienen todo revuelto, bueno, pues si así se acomodan adelante, pero ahí ya estás dando una imagen diferente al paciente, porque si tú entras a una casa toda tirada, tu anfitrión está todo deshilachado, la ropa, no tiene, ahí ya tienes otro clic. A diferencia, y ojo con esto, no estoy diciendo que entres a una casa tipo palacio, sino el solo hecho, aunque sea una casa chiquita o un consultorio pequeño, pero ordenado, que esté todo en su lugar y tengas buena presentación personal, de ahí ya te marca una diferencia con respecto a los demás. Y vas generando buenas impresiones, tanto de los nuevos usuarios como los de toda la vida, ¿no? Que inclusive dicen, ay no, este consultorio parece una fotografía, es el mismo de hace 30 años, todo en su mismo lugar. Hasta inclusive, visualmente atractivo es un consultorio que se está renovando. En el sentido, no digo cada 6 meses le cambies la pintura, pero el solo hecho que cambies de lugar, inclusive, el cuadro que tienes, ¿no? Yo en lo personal, te soy honesta, ahorita estoy yendo a una consulta médica y cada vez que voy veo el mismo cuadro de hace, que estaba en moda en los años 80 y digo, bueno, que ya no hay más bebés para que los puedan poner más actuales. No puede cambiar la decoración. Igual y yo soy muy picky, pero hasta eso te da la pauta a decir,
o esta persona se está actualizando. Hasta el ambiente como lo tiene en su consultorio o en su óptica. Y ahora con la nueva normalidad, debes de tener lo menos exhibido y que haya los menos objetos posibles. Sí, la menor, a veces yo me acuerdo de chico, iba al consultorio del odontólogo que nos veía y tenía las revistas, estoy hablando de hace como 20, 30 años atrás, tenía revistas que ya tenían como 10 años, ¿no? De antigüedad. Y tú decías, estas revistas de color amarillo, ¿para qué la ponen aquí? ¿No? Yo todavía era un adolescente y tú ya veías eso como viejo. Imagínate, pues, si yo estoy viendo revistas, de un adulto que ve una revista en un consultorio que tiene 5 años de antigüedad, todo lo que estoy diciendo es ahí respecto a conceptos, sobre todo si son imágenes, son productos que de repente ya ni siquiera están en el mercado, ¿no? Entonces, eso es como un indicador de, digamos, de tu nivel de actualización indirecto, ¿no? ¿Y a qué tipo de pacientes le ofrecemos esta consulta, ¿no? ¿A qué tipo de pacientes o con qué tipo de pacientes les damos consulta premium? Sí, tanto en la consulta habitual de optometría, es decir, que nada más vamos a generar una refracción o nada más quitarle un lente de contacto, no sé, o sea, no importa la tipo de consulta que sea, aquí lo estamos enfocando obviamente al lente de contacto porque es lo que nos compete, ¿no? Pero también hay que quitar ese mito de que, por ejemplo, el lente de contacto solamente a partir de que el niño ya tenga aseo por él mismo y que sea independiente, después de los 12, 13 años, y si la mamá lo autoriza. No, las necesidades han cambiado, el tipo de vida que llevamos ha cambiado, o sea, los niños de antes, los niños de ahora son muy diferentes, o sea, inclusive pasa en la actualidad que pueden tener, no sé, 1 año, 2 años de vida, apenas están caminando y ya le están dando una tableta. Su necesidad visual es muy diferente a los niños de hace 20 años que no tenían tanta actividad en la visión cercana. Entonces, hay que quitar esos mitos, inclusive, de que a los niños muy pequeños no hay que ponerle lente de contacto. Ojo, no es tampoco ponerle a todo el que entra a consultar, a todos le vamos a poner lentes de contacto, de acuerdo a las necesidades de cada persona, del entorno inclusive familiar, ¿no? Entonces, también otro de los mitos es justo, ves a una persona que tiene capacidades diferentes, dígase motrices o inclusive en la cuestión de cognitivas, y dices, él no va a poder. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en lo personal, hay pacientes que me han callado la boca, en el sentido de decir, híjole, lo estoy viendo, tiene dificultad para caminar, no va a poder ponérselo. Pero si el paciente está motivado y en confianza contigo, igual y se tarda 1 hora o 2 horas y que no tiene buena destreza manual, pero lo logra hacer porque está motivado. Entonces, también hay que quitar justo ese estereotipo del tipo de paciente de lente de contacto que debe de haber. Si se sale de ese rango, no lo hago. Es tan sencillo como decirle, ¿sabes qué? Tu capacidad motriz no es igual, o vamos a ver, lo vamos a hacer más despacio, o platicar en corto con el familiar, por ejemplo, en un niño que tenga, no sé, síndrome de Down, un chico de 21 años de síndrome de Down. Él viene motivado porque el primo usa lentes de contacto y él también lo quiere hacer. Puedes hablar en corto con la mamá y decir, ¿sabe qué? Nos podemos llevar más tiempo, tenemos que irnos más despacio con su familiar y vamos a probar. Si ya después de un par de consultas el paciente no lo pudo manipular, apoyarse del familiar y lo que decíamos, ¿no? Después él mismo puede haberlo hecho por sí solo cuando ya tuvo la confianza. Pero ¿a quién le vamos a dar la consulta y premium? A todos, no importa el rango de edad, no importa las condiciones que puede haber alrededor de este paciente. ¿Sí? Entonces, yo creo que también hay otra cuestión que dices, es que ya es adulto mayor, ya no va a poder hacerlo. Si está motivado el paciente, no importa edad ni ningún otro tipo de condición. Claro, tú mencionabas que no se debe estereotipar al paciente, ¿no? Cualquier paciente, eventualmente, dependiendo de la necesidad y de las condiciones que podamos encontrar nosotros en adaptación, podría eventualmente no ser solo para el nuevo usuario, sino
como tú mencionas, podría ser para los usuarios que regresan al consultorio, usuarios que vienen de otro consultorio porque se mudaron de ciudad y los han recomendado contigo, como ocurre con algunos colegas. Oye, mira, ¿quién está en México que nos pueda ayudar? Porque yo me estoy mudando para allá. De decir, mira, yo tengo una amiga que es profesional en Ciudad de México, ella te puede ver, porque de alguna manera, hasta en los mismos colegas, cuando tú estás mudándote y ya no vas a poder estar en la capacidad de ver al paciente, estás pensando en que alguien haga, digamos, haga una consulta similar a lo que tú tienes, a lo que a la experiencia de ese paciente, para que el paciente llegue y diga, bueno, efectivamente, aquí me atendieron de forma premium y a este segundo lugar que voy, la recomendación es que va a ser igual, ¿no? Entonces ahí regresamos al tema de la confianza. Si yo le digo al paciente que vaya donde fulano de tal porque él lo va a atender igual que yo, pues el paciente me va a creer, ¿no? Y eso también nos lleva a pensar de que en el caso particular de los usuarios de lentes de contacto, que de repente es más sensible que el usuario de gafa en el momento de la selección, porque yo puedo pasar por un centro comercial y ver en la vidriera la gafa que me gusta. En el caso de los lentes de contacto, pues digamos que hay una mayor intimidad en la adaptación, en el tema de adaptación, porque es otro tipo de manipulación que hacemos con el paciente de manera inicial. Así que yo creo que, como tú mencionabas, hay factores que debemos considerar importantes, ¿no? Yo creo que como tú me comunicaste en esta imagen, ¿no? Lo primordial es lo que tú mencionas en esta diapositiva. El paciente trae muchas cosas a consulta, trae dudas, miedo, trae experiencias negativas de otros colegas. ¿Cómo hacer para que esto se traslade en un nivel de importancia para el paciente y que gane confianza? Sí, claro. De hecho, fíjate que tocaste un punto importante, el que refieras por diferentes factores, ya sea que te mudas o lo que sea, cuando refieres un paciente a otro colega, yo creo que también es importante el entablar una comunicación de dos vías con ese colega al que le estás refiriendo el paciente. Decir, ¿sabes qué? A este paciente que te voy a mandar, usa este lente con estas características, pero además de la ficha técnica, por así decirlo, el decir, le gusta que le digan de tal manera, obviamente pues, el colega que le va a atender me permite hablarle así y ya, pues sí, se entabla la comunicación mejor, pero sobre todo el decir, le gusta este tipo de lente de contacto o la consulta le gusta a tal horario, entonces el solo hecho que ya se lo mandes a otro colega es uno, porque el mismo paciente ya te tiene la confianza a ti y va a buscar que tú le recomiendes a alguien que le dé algo similar a lo tuyo. Entonces, creo que también es válido que platiques con el colega y decirle no nada más las características técnicas del material, del diseño del lente y tal, sino hasta la forma como tú lo tratabas y a él le gustaba a ese paciente. Entonces, ahí justo también va a ser el match de decir, bueno, ya no me atiende Guillermo, pero Janine me va a tratar igual como me atendió Guillermo. Y eso también genera un clic. Igual y tú ya no generaste ganancia, pero ese paciente ya se había casado contigo y lo que menos espera es algo similar a lo que tú ya le estabas dando bien. Entonces, ese es otro punto que también hay que tomar en cuenta. Yo creo que como se menciona en esta imagen, pues todos los pacientes traen a consulta pues ciertas dudas, miedos, mitos, ¿no? Porque hay gente que te viene a contar cosas increíbles, que a veces uno se sorprende de lo que te preguntan. La más frecuente es, o la más común es que si los lentes de contacto se pueden ir al cerebro, por ejemplo, porque a través de los ojos, y si se me va para atrás, de repente termina en el cerebro y se le explica al paciente. Reeducarlo, ¿no? Aprovechar la oportunidad si está haciendo algo mal, no para decirle no, porque está haciendo eso, sino decirle, mire, la forma correcta es esta, ¿sí? A nadie le gusta que lo regañen, entonces la idea básica es, si yo le regaño al paciente, va a decir, bueno, pues vengo encima pago para que este me regañe, mejor me quedo en mi casa. Y hacerle seguimiento, ¿no? Porque es un aspecto importante del manejo clínico del paciente. El paciente no solamente va a tener confianza, sino se va a sentir acompañado específicamente en la adaptación de sus lentes de contacto. Y finalmente, pues si el paciente es un paciente que requiere ayuda,
niño pequeño, imagínate, por ejemplo, un áfaco, ¿no? Unilateral, Ujú. por catarata congénita, operado muy tempranamente, que sabemos que si queremos evitar una ambliopización profunda en el tiempo, la adaptación de lentes de contacto es una opción para este grupo de pacientes, que todo eso se lo vamos a explicar, ¿no? Al acompañante o al responsable, en este caso la adaptación en su momento. Entonces, todo esto que tú mencionas aquí es lo más importante, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Y lo que veníamos platicando, Guillermo, que le das la asesoría para que aprenda a usar el lente de contacto, o ya es un paciente que tiene varios años acudiendo contigo, a veces damos ya por hecho de que ya lo sabe hacer, pero hay que tomar en cuenta, no somos las mismas personas de hace 5 años, hace 10 años, y a veces parte del problema con los usuarios de más carrera de uso de lentes de contacto es que pueden llegar inclusive a un exceso de confianza. Y el exceso de confianza nos trae más complicaciones en el usuario de lente de contacto. Y es cuando ya relajaron la limpieza, ya relajaron el hecho de ponerlo en un vaso de agua o ponérselo en la boca o en mil cosas, ¿no? Y además, lo que decíamos, los pacientes de hace 30 años, hace 15 años, 5 años, no son los mismos de ahora. Antes había un patrón paternalista. Lo que nos dijera el doctor o el profesional de la salud se hacía al pie de la letra. Y me podía regañar y decir lo que fuera y yo aguantaba. Ahora no. Ahora tenemos una sobresaturación de información de las redes sociales. Hay muchísimas informaciones y desinformaciones, esos famosos mitos de que se va hacia atrás del ojo el lente de contacto y tal. Entonces, por eso es importante el entablar la comunicación estrecha con el paciente y despejar todo esto, el miedo, el que si ya no puedo usar hasta inclusive uñas largas, y a mí me gusta tener uñas largas y mejor dejo de usar el lente de contacto porque alguien me lo dijo, a decirle, lo puedes hacer, pero hay que tener mayor limpieza hasta inclusive en las uñas, la forma de manipular el lente y lo que comentábamos con el sistema de limpieza. Das por hecho de que hace 10 años le dijiste que esta era la mejor y las tecnologías, hasta en los sistemas de limpieza han cambiado y ahora con la nueva normalidad, con mayor razón, tenemos que vigilar los sistemas de limpieza y algo que le funcionaba hace 10 años, igual y tu paciente ya tiene menopausia o ya le dieron un medicamento que está provocando resequedad y ya hay mayor depósito de proteína. Entonces, no nada más es, lo enseñé hace 5 años a usar el lente de contacto y doy por hecho que ya lo sabe hacer, sino que, ay, a ver, retíratelos tú mismo. Y tú te das cuenta que sí se lava o nunca se lava las manos, la forma como los manipula, cómo lo limpia. Entonces, no nada más es en la consulta inicial el adiestrar al paciente. A eso me refiero con reeducar al paciente con el sistema de limpieza. Que si se van actualizando los productos, van mejorando y el paciente va cambiando en el sentido de que hasta las porciones de lágrima, el medio ambiente en el que ya está expuesto, que antes, no sé, antes trabajaba en la oficina y ahora está haciendo actividades de campo, el solo hecho que haya cambiado de trabajo, de actividades, ya el sistema de limpieza tal vez no te funcionó. Entonces, es vigilar, no nada más las primeras consultas, sino las de seguimiento, y aunque sea un paciente que tenga 30 años contigo, ve cómo lo lava, ve qué sistemas de limpieza usa y que esté funcionando. Dedícale también unos minutos extra a ver el lente fuera del paciente, en una lámpara de hendidura, en una lupa a contraluz, y ve si se está generando depósitos de proteína, y si tienes que reeducar o cambiar algo, hazlo. Y ese también ya es un plus. Entonces, y también lo que decíamos, el comprometer no nada más al paciente, sino a los que están alrededor de él. Sí, y bueno, vayamos resumiendo. Entonces vamos a ponernos en el escenario que yo quiero implementar, cambiar, después de que lo que hemos conversado, la gente que nos escuchó dice, bueno, yo quiero cambiar, quiero entrar en ese, entre comillas, club de consulta premium. ¿Qué es lo que debo, qué es lo que debería implementar? ¿Cómo debería comenzar, por ejemplo?
No voy a cambiar todo el consultorio de golpe porque de repente eso involucra pues una inversión diferente, lo puedo ir haciendo poco a Claro. poco, pero lo que sí puedo cambiar es, de manera inicial, soy yo personalmente, ¿no? De repente la infraestructura es un poco más complicado. Entonces, ¿qué puedo implementar? Tú Ujú. mencionaste acá algunos puntos que me gustaría que nos comentes. Sí, claro. Mira, yo creo que parte del hacer una consulta premium es, sobre todo en los usuarios de primera vez, es la consulta al día siguiente de la adaptación. A veces damos por asentado, ya aprendió, ya se lo sabe poner, quitar y demás. El paciente a veces Dios se le olvida cosas o lo saturamos con muchísima información. Ahorita ya lo hacemos en forma mecánica y dices, ay, qué fácil es enseñarle a poner el lente de contacto. Pero acuérdate cuando lo hiciste por primera vez, cuando lo tuviste que manipular, los nervios inclusive son traicioneros o ese paciente no tenía buena capacidad de retención. Entonces, inclusive en esos casos vale la pena, uno, darle un resumen por escrito, las indicaciones de remoción, inserción y manipulación del lente. Y si lo consultas al día siguiente, nada más pedirle que haga un repaso de cómo se debe de lavar el lente de contacto y tal, sobre todo en los casos de nuevos usuarios. Y ya de esta manera el paciente ya va a estar más relajado. De hecho, ni siquiera decirle para qué es la consulta del día siguiente. Él llega con el lente puesto y decirle, ay, un favor, lávate las manos, por favor, retíratelos. El paciente sí se va a quedar así como, pues bueno, va. Pero ya este paciente va a estar más relajado porque ya tuvo el nervio de un día antes de, y si me equivoco, y si no lo hago bien, y sí, sí, sí. Y al día siguiente es, ok, y ya de esta manera te das cuenta si el sistema de limpieza lo aprendió como debía de ser. O es el momento oportuno para hacerle algunas observaciones para mejorar la forma como va a manipular los lentes. Obviamente que un paciente de 30 años lo consultas al día siguiente, te va a mandar a volar, ¿no? Pero también hay que ver la manera cómo decirle las cosas. Si tú ves que ese paciente de 30 años no lo está haciendo de la manera adecuada, pues en ese momento es decir, ¿sabes qué? Ya se han implementado nuevos sistemas y romperle el esquema de un mal hábito. Buscar la manera de abordarlo sin agredirlo. Entonces, en eso basa justo el plan personalizado de las consultas subsecuentes. Yo a título personal de recién egresada, me decían que lo mejor era la consulta, lo enseñabas a la semana, al mes, a los 3 meses. Estaba todo perfecto al año, porque en ese entonces nada más era el año. Ahora los sistemas de limpieza han cambiado, son de un solo día o de un mes o lo que sea, ¿no? Pero de acuerdo inclusive a cómo vas viendo a tu paciente, puedes irle implementando sus consultas de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces, mejor lo reviso en una semana en lugar de al día siguiente y justo le pido que se los quite, se los ponga a ver cómo lo manipula, ya veo la visión, ya no hay una inestabilidad por el exceso de lagrimeo y de parpadeo. Entonces, en cada paciente es válido que tengas consultas subsecuentes personalizadas. No es de que como regla a todos los voy a ver a una semana y a todos los voy a ver a un mes, sino que de acuerdo a la necesidad de cada quien, irle agendando la cita. Y yo creo que también este es otro punto importante. En la consulta optométrica no usábamos tanto las citas, el llevar un calendario. Ahora con la nueva normalidad, pues sí lo tenemos que hacer, pero hay que aprovechar estas áreas de oportunidad, estas modificaciones que estamos haciendo para concientizarnos que tenemos que estar al pendiente de nuestros pacientes en las posconsultas. ¿Sí? De hecho, mercadológicamente hablando, se le llama postventa. Entonces, ¿qué podemos hacer también? Las encuestas de satisfacción. Aparentemente ese paciente está muy contento, ten una ficha pequeña y hazle un par de preguntas de cómo se sintió, qué podemos mejorar. Tú puedes sentir que lo hiciste bien, pero a veces el paciente te pone, quería más tiempo de consulta o me quedé con tal duda. Y eso inclusive te ayuda a mejorar a ti, tanto en las consultas subsecuentes con ese paciente y crecer profesionalmente. Entonces, yo creo que todos estos factores son importantes para generar el plus, el premium en esa consulta y en todas tus consultas optométricas.
Sí, a veces respecto a las encuestas de satisfacción, a veces los profesionales le tenemos un poco de temor, ¿no? Es como cuando en la universidad te hacen la encuesta de estudiantes para ver qué tal, a ver si te rajaste un grupo grande, te van a calificar mal. Pero yo creo que es importante porque, como tú dices, eso hace darte cuenta de los errores que estás cometiendo que de repente para ti estuvieron bien porque el paciente se fue aparentemente feliz, pero de repente luego de analizar en detalle el paciente dice, me gustaría que se hubiera dedicado un poquito más de tiempo en esto, no entendí, no te tuve claro cuál era el procedimiento, o no entendí si la cita las tenía que planificar de esta forma. Por ejemplo, lo que yo hago en consultorios, tengo el computador que utilizo en el consultorio, el calendario del computador, digamos, ligado al calendario de mi teléfono. De tal manera de que la información la tienes fácil porque todos tenemos un teléfono celular y ahí tienes tu calendario. Entonces ves el día qué es lo que vas a tener que hacer. Incluso hoy día Office ofrece un adicional que se llama Bookings, que te permite hacer citas en línea, que se lo puedes enviar al paciente y el paciente escoge en qué momento hace la cita, etcétera. Y las encuestas de satisfacción, incluso como tú dices, anónimas, funcionan mucho mejor. Pueden hacerse hoy día por los formatos digitales, ¿no? Después de que el paciente se fue, para decir, por favor, le vamos a enviar una liga para que usted nos conteste una encuesta para ver qué tal, cómo le fue, cómo se siente, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que es mencionado aquí es algo que se pueden implementar. No es que voy a tomarme tiempo, que lo puedo hacer es simplemente un cambio de chip y comenzar nuevamente a hacer las cosas de otra forma. Lo mismo, pero mejor, mejorar Exacto. lo que estamos haciendo, optimizar de repente lo que estamos haciendo para que podamos tener pues pacientes que estén más satisfechos, ¿no? Que nos alineemos con su necesidad y de alguna forma ellos entiendan que este servicio que les hemos ofrecido realmente es premium, como tú nos comentabas. Vayamos a la parte de recomendaciones. Exacto. ¿Qué recomendaciones? Si ya tengo una consulta premium que ofrezco al paciente, ¿qué debo darle al paciente dentro de esa consulta? Ujú. Aquí también, aparte de buen servicio, es también buenos productos a fin de cuentas, ¿no? Vamos a dar productos de calidad, productos que, por ejemplo, si tú ya eres usuario de lente de contacto, no sé, blando, date el tiempo y prueba de todos los lentes, obviamente de que te puedan quedar y que se adapten a tus necesidades si tú mismo eres usuario de lente de contacto, pero prueba entre un material y otro y tú mismo te vas a dar cuenta qué tan fácil o qué tan complicado es manipularlo, porque hay lentes de contacto, por ejemplo, blandos, que son más frágiles para manipularlos. Entonces, si es alguien que se dedica a la construcción y le das ese lente porque es más económico, por ejemplo, porque le ves la finta de que igual y no va a invertir tanto, dale un producto de calidad porque estás viendo que va a ser un trato más rudo, que le aguante la manipulación de esas manos ásperas. Entonces, productos de calidad, no nada más irnos a los que están en oferta o que le vemos la cara al paciente que tal vez no tenga el ingreso. Eso también es otro factor importante, que no estereotipes hasta la forma, cómo habla, cómo se viste o inclusive el estatus social. A veces pasa que los pacientes que tú ves que son más humildes tal vez, digas, no, él no va a invertirle y le ofreces lo más económico, ¿no? Irónicamente tiende a ser al revés. Las personas son conscientes que tú le vas a recomendar lo mejor, entonces dale productos de calidad y si él mismo dice, sabes que no lo puedo pagar, bueno, busca algo similar de menor precio o cualquier trato que lleves, pero sobre todo, si tu consulta es premium, los productos que ofertas también deben de ser premium. Entonces, productos de calidad y que inclusive tú ya los hayas probado, tú ya te hayas dado el tiempo de manipularlos, o que tú no eres usuario, pero tienes un familiar, bueno, aprovecha a tu familiar y pruébale de uno y pruébale del otro y escucha lo que te dice, ¿no? Y no significa que le vendas el mismo producto a todos los pacientes. También hay que personalizar justo el producto que vas a recomendar. Lo que decíamos, ¿no? De generar la llamada o un mensaje de satisfacción o preguntarle inclusive el cómo va, ¿sí? Lo que tú decías, ¿no? Que le entregas el lente de contacto el fin de semana, pues un mensajito pudiera ser el domingo en la tarde para ver cómo se sintió, si tiene alguna duda,
Hay casos que hasta inclusive de urgencia te andan buscando porque justo tocó un día festivo y ese día se le rompió la bombilla, ¿no? Pero sí, que el paciente justo sienta que vas de la mano y estás preocupado por resolver sus necesidades. Lo que decíamos también, el recordatorio de reemplazo, que le entregué una cajita de lente de contacto de los que lo va a reemplazar cada lente al mes, y fueron 2 cajitas, uno por ojo, entonces pues en teoría a los 6 meses ya tiene que reemplazar los lentes, ¿no? Entonces igual ya a los 5 meses un mensaje recordatorio de tienes que cambiar el lente, o inclusive hasta la cuestión mercadológica de ofrecerle un plus de por cliente frecuente tienes tanto por ciento de descuento, no sé, ya ahí cada quien lo va haciendo su consulta de acuerdo a sus necesidades y a las del mismo paciente. Y sobre todo, pues lo que decíamos, ¿no? De sensibilizar en los casos de complicaciones, qué tipo de complicaciones y qué es lo que tiene que hacer. Porque a veces esas complicaciones ya no son de nuestra competencia, ya tenemos de algún otro profesional de la salud, y a veces pierden tiempo valioso en regresar a nuestra consulta y tenía que ir de urgencia a otro lado. Entonces también eso, el hacerlo responsable de decir, si llega a pasar estos datos, vienes conmigo inmediatamente o con, inclusive recomendarle con quién. Definitivamente es todo una visión diferente, ¿no? Porque regularmente y es más, muchas veces a nivel de formación profesional, no nos han preparado, digamos, desde las universidades para la atención al cliente, el servicio. Nos prepararon básicamente para hacer cierto tipo de exámenes, evaluar, analizar, evaluar relación causa-efecto, y ahí terminaba la consulta aparentemente para nosotros. Pero hoy día no es la modernidad, digamos, es básicamente que debemos, como tú decías, consentir, animar a nuestros pacientes, porque de alguna forma ellos son los que nos permiten a nosotros el crecimiento económico, el crecimiento profesional, porque en función a todo eso seguimos desarrollando nuestra misma profesión. Y todo lo que tú mencionas en estas recomendaciones de llamar, que muchas veces no lo hacemos porque qué flojera, que hoy día prácticamente los teléfonos fijos casi no se usan, más utilizamos los teléfonos celulares. Uno los tiene porque vienen con el paquete de instalación del internet, por ejemplo, pero no es porque yo quisiera tener un teléfono estacionario en mi oficina. Es más, uno se sorprende cuando suenan hoy día porque casi no funcionan esos teléfonos, no los usas. Pero esos son los teléfonos que de repente deberíamos comenzar a usar para que hagamos seguimiento al paciente. Un recordatorio de reemplazo, es más, podría hasta programarlo en mi propio teléfono celular y enviarle un mensaje WhatsApp al paciente. Diría, también son herramientas que son gratuitas, que podría implementarlo hoy día mismo de repente en la consulta. Y sensibilizar parte del principio de conocer, ¿no? Si yo conozco algo y soy capaz de, digamos, transmitir esa información, educar, porque al final de cuentas todos, independientemente de los maestros que están en la universidad, como los profesionales que están en consulta, todos brindamos educación en salud al paciente para que la calidad de vida del paciente sea buena a partir del dispositivo de corrección visual que está usando en ese momento, ¿no? Porque lo que no queremos son complicaciones, úlceras, infecciones. Nada de eso se lo deseamos al paciente. Es más, los lentes de contacto no tienen la culpa de eso. O sea, de alguna forma es el paciente que se descuidó, y tampoco le podemos achacar toda la culpa al paciente, porque de repente fui yo que no les supo sensibilizar al paciente respecto a qué podría pasar si él no renueva el lente, si él duerme con los lentes, si el paciente tiene algún problema, enrojecimiento, etcétera, qué es lo que es normal y qué es lo que escapa a la normalidad, y por lo cual debería agendar una nueva cita o llamar por teléfono y decir, ¿sabe qué? Mira, el ojo se me ha puesto rojo, solamente el ojo izquierdo. Ayer me desperté y tenía una sensación incómoda, ahora tengo el ojo rojo, no sé qué está pasando. En el ojo derecho todo perfecto con el lente de contacto, el ojo izquierdo lo siento. Es más, veo que se ha hecho un puntito blanco al lente, el paciente se quita el lente y el puntito sigue en el ojo, es una úlcera de repente, que es la que el paciente está teniendo. Entonces, yo creo que todo esto que tú mencionas en estas recomendaciones pues son totalmente válidos para comenzar a aplicarlos ya desde este momento, sin necesidad de esperar
más tiempo si queremos realmente dar, como tú mencionas, una consulta premium a nuestros pacientes. Que hagamos la diferencia dentro de la competencia, ¿no? Porque todos vamos a hacer competencia porque desarrollamos la misma profesión, pero lo que me diferencia a mí hacia arriba es lo que me da, pues, como tú mencionabas, el crecimiento económico, el crecimiento profesional y todos los plus que conllevan, incluso alimentan tu ego, ¿por qué no? Qué bueno es que el paciente diga, qué buen profesional es usted, o sea, te vas a dormir con la conciencia tranquila de que al menos están haciendo bien las cosas en tu trabajo en el día a día, ¿no? Entonces, por todo esto yo quería agradecerte, Janine, por el tiempo que nos has dedicado el día de hoy, por Muchas gracias. compartir este trabajo que tú vienes implementando en otras plataformas también digamos, de coaching, de asesorar a la gente respecto, de entrenar a la gente respecto a cómo mejorar la práctica profesional, que creo que es muy, muy importante. No solamente es comerse un libro y saberlo todo, sino trasladar ese conocimiento al paciente, al que recibe el servicio, y hacer que él sea el exitoso, ¿no? No solamente tú a través de la adaptación, sino que tú digas, yo tengo tantos pacientes exitosos de lentes de contacto, no por mí, sino porque logré que ese paciente se sensibilizara a los problemas, cambie los lentes adecuadamente y entonces tu consulta se convierte realmente en una consulta premium. Entonces yo quiero nada más que agradecerte y invitarte a tus palabras finales de despedida y invitar a las personas que nos escuchan la próxima semana a otro programa. Sí, pues muchas gracias por el tiempo. Espero que esta plática nos haya servido de crecimiento profesional a todos. Y lo que comentábamos, ¿no? No nada más es el ir físicamente a algún lugar. Ahora en la actualidad hay muchos webinars. Hay que aprovechar de ellos, hay que escuchar todas las versiones a todos los colegas para generar nuestro sello personal. Entonces, quedamos en contacto. Muchas gracias, Yacle. Gracias, Guillermo, por esta oportunidad. Saludos, tengan excelente día. Que tengan un excelente día también y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Yacle.